de Libertad y Progreso. Hola, Agustín Nico Yacoy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, todo en orden. Acá queriendo charlar contigo sobre el nuevo videíto de la Fundación. Sí, otro, la verdad que tenemos mucho éxito. Otro éxito, ¿no? Día. Sí, totalmente. Me contaba Candelaria. Agustín, contanos de qué viene, porque es muy interesante cómo intentan ahí deshacer uno de los mitos, ¿no? Que se pregonan incluso desde el sistema educativo en la Argentina, que es el del modelo exportador. Sí, mira, básicamente nosotros tratamos de decir, Argentina le está yendo mal, es por algo. Es fundamentalmente porque tenemos ideas que están equivocadas. Y no de una manera marginal, sino muy profundamente en la gran mayoría de la sociedad argentina. Decimos, mirás, Argentina desde el año 1950 para acá es el país que estuvo más tiempo en recesión, salvo el Congo. Si mirás desde 1913 al 2018, Argentina es el país que menos creció en el mundo. O sea, el primer siglo Argentina fue el que más creció. En el segundo siglo fuimos los que menos crecimos en el mundo, siempre de manera extraordinaria, ¿no? Los argentinos somos extraordinarios. Pero entonces la pregunta es ¿por qué? Y nosotros tratamos de encontrar algunas pistas y entonces hacemos videos para mostrar errores o lo que creemos que son errores para que la gente empiece a descubrir el problema. Como creemos que el problema es que los argentinos nos volvimos antiliberales, el primer siglo Argentina era liberal, en el segundo siglo nos volvimos antiliberales. Hoy no estamos entre los países más o menos libres, por supuesto no estamos entre los países libres, pero tampoco estamos entre los países más o menos reprimidos. Estamos en los países más reprimidos de la Tierra. Y entonces, ¿por qué? Es la pregunta que nos hacemos. Y ahí viene este video sobre el modelo agroexportador. Porque Argentina tuvo un éxito fenomenal durante 100 años, y en cambio la forma en que nos lo describen o nos explican o nuestros académicos lo tratan en las universidades y en los libros de textos en los colegios, es que fue un modelo agroexportador. Claro. Que supuestamente el agro funcionaba. Y después demonizan eso, no es nada más que la descripción como agroexportador, sino como una cosa muy muy mala, ¿no? Claro, es como la forma de decir, a un modelo que sí, es verdad, Argentina creció, pero solamente se enriquecían unos pocos, y la mayor parte seguía siendo pobre, y que además eso no permitía el desarrollo de la industria, y entonces teníamos una cosa que era simplemente producción agrícola, y que eso se agotaba, y después indefectiblemente tenía que decaer, y por eso no pudo seguir creciendo Argentina, ¿no? Brevemente esa es la descripción. Y eso es falso. Entonces nosotros tratamos de mostrar con datos que es completamente falso, que en Argentina primero no es cierto que solo se beneficiaban algunos, sino que tenían los salarios más altos del mundo, salvo 4 o 5 países. O sea, fuimos entre los primeros 10 países del mundo en salario durante unas cuantas décadas. O sea, estar entre los primeros 10 países en salarios es un logro fenomenal. Si a eso le sumas que los impuestos eran súper bajos, que hace algún impuesto al whisky y algunas pocas cositas, pero prácticamente no había impuestos, es decir, te quedaba todo en el bolsillo. Y para colmo, o mejor dicho, para bien, encima la moneda era sana, no te robaban con la inflación. Entonces la gente recibía sueldos altos, no tenías impuestos, si no te lo sacaban con inflación, ¿qué hacías? Ahorrabas y salías de la pobreza. Y Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Entonces, ¿cómo han logrado que creamos que ese sistema no funcionó bien? Lo demonizan, le dicen sistema agroexportador, dicen que solo ayudaba a la oligarquía, y simplemente si uno se pone a pensar un poco, te das cuenta que eso es falso. ¿Por qué venían cientos de miles de inmigrantes? Venían porque los salarios eran altos. Sí, claro. Y ganaban más que en Europa. Porque había trabajo y los salarios eran altos. Exactamente, no había desempleo, los salarios eran altísimos para la época. Por supuesto, tenía que comparar contra los países en esa época, no puedes comparar contra el siglo XXI. Estamos hablando de 1910, 1915. Mira, la verdad es que fue un logro impresionante. No solo el agro y la industria llegó a ser superior al agro en 1922, y llegamos a tener una industria diversificada. Para 1932 la industria argentina era 5 veces más importante que la de Brasil o México, ¿no? Entonces realmente era una potencia industrial creciente, no solo agrícola, pero también del transporte. Hicimos 47.000 kilómetros de ferrocarriles en aquella época, ¿no? Era impresionante el comercio, la construcción, era un país que se estaba desarrollando
y estaba en todos los lugares del mundo, se observaba a la Argentina como un milagro. Y ahora, como nos perdimos por qué funcionaba bien, y era por la libertad. Y ahora hemos cambiado de modelo, y nuestro modelo es el intervencionismo estatal distribucionista. Y no funciona. Sí. Hoy tenemos 22 millones de tipos que viven del Estado, y no funciona. Por ejemplo, ahora estuve el fin de semana en Ushuaia, ¿no? Uh-huh. Impresionante. La Tierra del Fuego, increíble, podría ser una potencia económica. O sea, si Tierra del Fuego se independiza y toma un modelo liberal, Tierra del Fuego es Hong Kong, o puede competir con Singapur, con cualquiera. Pero en vez de eso, tiene un modelo estatista, donde la mayor parte de la gente vive del Estado, tiene alguna prebenda del Estado. Se jubilaban a los 45 años. Ahora perdió la gobernación la gobernadora porque dejó de tener de dar ese privilegio. Es ridículo. Y es un lugar donde tiene una riqueza de todo tipo. El turismo puede ser fenomenal, la tundra, podrías hacer salmoneras. Los chilenos te iba a preguntar precisamente, Agustín, qué oportunidades, posibilidades, ¿no? Potencialidades concretas le veías para que no queden abstractos, ¿no? Y acompañar un poco en la imaginación del oyente eso que nos estás contando. Como... Totalmente. Por ejemplo, acuacultura, ¿no? O sea, usar el mar para, como usamos la tierra, o sea, sembrar los pescados. Uh-huh. En Chile está creciendo de una manera espectacular. En Argentina, ¿sabes cuánto crece? Cero. Lo tenemos prohibido, ¿no? Entonces, lo mismo la minería, qué sé yo, del lado chileno. Sí. Es impresionante. Nosotros tenemos 7 provincias donde está prohibida la minería. Entonces, permanentemente somos anti-empresarios. Hablamos mal de los empresarios. Tenemos un partido que tiene en su marcha que dice combatiendo el capital. ¿Te das cuenta de la estupidez más gigantesca? Y lo cantan millones de argentinos, y es una estupidez. ¿Cómo vas a combatir el capital? Es ridículo. Vos tenés que seducir al capital, que vengan los capitales, que creen nuevas empresas, y eso te genera más trabajo, uh-huh. y por lo tanto suben los sueldos. Agustín, a mayor capital, más sueldos. ¿Y es una mala interpretación nada más esto que se hace de enseñar esas instituciones, esas dinámicas iniciales de la Argentina como un modelo agroexportador que beneficiaba nada más que a algunos, o es una mala intención? Mira, yo creo que fue una mala interpretación. Creo que hubo intelectuales brillantes que se equivocaron, como Raúl Previs, como Julio Olivera. Los mejores economistas de Argentina, yo creo que estaban profundamente equivocados, porque perdieron el norte. Creyeron ver algo que no era lo que ocurría. Por ejemplo, creyeron que a través del comercio los países centrales explotan a los periféricos. Es decir, los ricos explotan a los pobres a través del comercio. Eso es falso, pero hoy lo puedes demostrar de una manera muy simple. Entrás en Internet, haces Google y mirás cualquier país que se abra al mundo y empieza a comerciar y vas a ver que se achica la brecha. Por ejemplo, China era cerrada, crecía 0. En 1979, 13 regiones de China se abren al mundo, China empieza a crecer a lo que hoy llamamos tasas de crecimiento chinas. Sí. Antes era 0. Sí. O sea, son tasas de crecimiento de un país que se abre al mundo. Bueno, en ese momento cuando empezó, la brecha con Estados Unidos era de 34 veces. Estados Unidos era 34 veces más rica que China. Hoy es 4 veces. Es decir, se achica. No, lo que dice la prensa, lo que dicen los periódicos, lo que dicen muchas veces los libros de texto y demás, es falso. No se agranda la distancia entre ricos y pobres. Uh-huh. Se achica. Se achica, pero es obvio que se achica, porque todos los países emergentes en promedio crecen al 5,3% anual. Y los países desarrollados crecen al 1,8%. ¿Qué significa? Claro, hay una inercia que los acerca. Y además es lógico, porque si vos exportás, por ejemplo, trigo y demás, y comprás computadoras, te estás haciendo más inteligente, más potente, o sea, tu productividad se multiplica. En cambio, el otro que te compra trigo, no multiplica su productividad gracias a tu trigo. Uh-huh. Y lo que cambia la riqueza de los países es el aumento de la productividad. Uh-huh. Por eso es imposible que funcione una economía cerrada. Vos necesitas incorporar la mejor tecnología. Ahora, ese relato ha calado tan hondo, Agustín, en la Argentina. Yo siempre me pregunto qué músculo tenemos, ¿no?, para enfrentar ese tipo de dilemas, porque uno está ahí muy pronto a responder a cualquier pregunta diciendo que hay que cerrar la economía, poner plata en el bolsillo de la gente, beneficiar a la industria y se acabó. Son como, ¿no?, el padre nuestro de los argentinos es ese. Por ahí mencionaste otra de las falacias fenomenales que están en
todos los libros de texto, casi todos los libros de texto de los colegios de Argentina, porque hay un enorme adoctrinamiento. Y lo encontrás muy fácil cuando buscas la palabra neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? El neoliberalismo genera las crisis, ¿no? Y destruye el país. El neoliberalismo genera la crisis de deuda. El neoliberalismo genera la crisis inflacionaria. Ahora, ¿qué es neoliberalismo? Debería ser nuevo liberalismo, o sea, crees en la libertad. Ahora, ¿qué dicen los que creen en la libertad? Te están diciendo, mirá, no gastes más de lo que te ingresa, tenés que tener déficit cero y por lo tanto la deuda es cero. Eso es lo que proponen los liberales, que tengas deuda cero. Si después tenés otro tipo que te dice, mira, no, lo que hay que hacer es ponerle plata en el bolsillo de la gente, lo que acabas de decir, ¿de dónde saco la plata? De la deuda o de la emisión. Entonces emito o tomo deuda, te pongo plata en el bolsillo de la gente, aumento el consumo y ellos creen que eso hace crecer la economía. Ahora, veamos qué pasa. Bueno, finalmente aplican eso, le ponen plata en el bolsillo de la gente, creen que aumenta el consumo y terminás en una crisis de deuda. Esa crisis no la puedes llamar neoliberal. Esa es una crisis que puedes llamar neo-keynesiana, porque Keynes era el que proponía eso, pero de ninguna, o la puedes llamar, si querés, neo-Stiglitz, o Krugman, o Aldo Ferrer, o Alfonso Trapgay, o todos los economistas que son keynesianos, o Fernández, que ahora está diciendo que o Kicillof, de la gente, o Kicillof, pero eso no tiene nada que ver con el liberalismo, ¿no? Entonces el problema es que si hacemos frases falsas y las repetimos hasta que las cree todo el mundo, entonces volvemos a repetir los mismos errores, no aprendemos. Claro. Yo por eso propongo, no tenemos más estas crisis neoliberales, tenemos las crisis neo-keynesianas, y entonces la gente va a empezar a decir, ¿qué es esto de Keynes? No, es poner plata en el bolsillo de la gente. ¿Eso es lo que te provoca deuda? Sí, obvio. Y después tenés una crisis de deuda. Sí, lógico. Bueno, claro. Ahí vamos a aprender. Qué interesante. Están empezando a trabajar, Agustín, con Libertad y Progreso, el tema educativo. Sí, nosotros estamos... Bueno, ahora no es que no lo hayan hecho antes, pero digo, poner un poco el foco en estas puntas de adoctrinamiento, porque la verdad es que es eso. Sí, de hecho ahora en Instagram estoy pidiéndole a la gente que me escriba casos de adoctrinamiento y ya ahora no doy abasto, porque me han pasado 700 casos, ¿no? La crisis de crecimiento. La gente se empieza a dar cuenta, y cuando los chicos se empiezan a dar cuenta de los adoctrinan, viste, lo ven adoctrinan en todos lados. Claro, trinan, está bien. Y lo que es lindísimo es que yo les digo, bueno, miren, la fórmula para evitar el adoctrinamiento es muy simple, lean más. Lean todo lo que les dan sus profesores, y los que me están escuchando les sugiero lo mismo. Lean todo lo que les dan sus profesores, pero además lean la otra campana, lean a Alberti, lean a Hazlitt, lean a Hayek, lean a Mises, lean a Friedman. Es decir, lean la otra campana que no les dan en la universidad, a los colegios. Lean la otra campana, miren los números, pregunten a los profesores, busquen las contradicciones. Está lleno de contradicciones la enseñanza oficial. Dicen cosas falsas permanentemente. Busquen los datos. Los chicos tienen que ponerse el pensamiento crítico. Critiquen a sus maestros porque la tienen errada. Eso es interesante ponerlo así, porque se ha naturalizado el adoctrinamiento, ¿no? Eso es lo peor de todo. Claro, y el adoctrinamiento de un determinado sector, para colmos. Es como decir, está muy bien que la izquierda no sé, difunda sus ideas en clases, y eso es la libertad de cátedra. Sí, pero tienen que enseñar las distintas campanas. Bueno, no, pero yo, por ejemplo, enseño economía, y cuando me toca enseñar a Marx, enseño Marx. Es más, para el año que viene tengo pensado invitar a un marxista para que venga él y enseñe las ideas marxistas. Ahora, si buscas después al liberal, no busques neoliberalismo, porque cualquiera que escribe neoliberalismo ya es un zurdo. Sí, claro. No hay ningún tipo que sea liberal que te va a poner la palabra neoliberal. El otro día estuve en el programa de Diego Dillenberger, ahí en la hora de Maquiavelo, y preguntaba eso, ¿no? ¿Qué es el neoliberal? Y yo le decía, la verdad que el neoliberal es el otro respecto de aquellos que quieren permanecer en el poder con una excusa populista, ¿no? Es nada más que un relato, es una mentira. Es un relato, y de hecho ya cuando empiezan para ellos el neoliberalismo con un gobierno dictatorial, que es el de 1976. Ahora, fíjate la contradicción. Neoliberal, neoliberal. Liberal, los que amamos la libertad. Y te ponen de modelo a un gobierno dictatorial, pero me están cargando. No, por eso. Sí, y después dicen, no, pero es la parte de la economía de ese gobierno. La parte de la economía, miremos qué hizo ese gobierno. El liberalismo propone achicar el gasto público, no tener déficit fiscal,
va a aumentar la deuda. Y ellos dicen que el gobierno neoliberal de Martínez Dios quintuplicó la deuda. Sí, sí. Es una contradicción. O la identificación con el gobierno de Macri, Agustín. Totalmente, lo mismo con Macri, dicen es un gobierno neoliberal. ¿Qué tiene liberal Macri? Estamos en el puesto 148 de libertades económicas, hay 147 países más libres. Es decir, no estamos entre los países libres, pero tampoco estamos entre los países más o menos libres, tampoco estamos entre los moderadamente reprimidos. Argentina está entre los países más reprimidos de la Tierra. Sí. Eso es lo que hay que comprender. Estamos en el quintil, o sea, en el 20% de países más reprimidos de la Tierra. Y a eso le llaman gobierno neoliberal. Es un disparate descomunal. Pero por eso hay que simplemente mostrarlo. Yo estoy convencido que los jóvenes que escuchan estas cosas rápidamente se dan cuenta. Porque es obvio. La gente grande es más difícil. Porque ya venís con algo que te han dicho tantas veces que vos pensás... No, es muy interesante lo de los jóvenes, sí. Sí, porque se ven en las redes sociales, ¿viste? Ahora es impresionante. Yo hace 15 años daba charlas y todos los que venían tenían canas. Ahora doy charlas y los que vienen son chicos de 13, 15, 18, 25 años. Sí, totalmente. O sea, yo en eso soy muy optimista. Creo que se viene un cambio en Argentina y el cambio va a ser liberal. Sí. Y lo vas a ver, tardará 4 años, no sé, 8 años. Pero va a ser un cambio liberal porque estamos en una represión tan espectacular. 163 impuestos, 69.000 regulaciones. Cualquier cosa que querés hacer, el Estado te vuelve loco. Querés poner un nuevo emprendimiento, te vuelven loco. Loco la FIP, loco ARBA, todas las regulaciones que te ponen, la cantidad de agencias que te obligan a hacer cosas y vos todavía recién estás empezando y ya necesitas un contador y un abogado. Totalmente, sí, totalmente. Ya, Agustín, me extiendo 2 segundos y me aprovecho porque quiero escucharte respecto de Chile, ¿no? Y del argumento en el que más se basan las interpretaciones sesgadas que se hacen de la realidad chilena como de una injusticia social basal, ¿no? Una desigualdad y el índice de Gini y todo eso. ¿Qué posición tenés vos? Cometo una infidencia y me acuerdo de la charla tuya que compartimos ahí en algún pasillo en Santo Domingo, donde hablabas con unos amigos chilenos y les decías, parecía que estaban como previendo lo que iba a pasar, ¿no? Y le decías algo así como, empiecen a ser conscientes de las cuentas de jubilación y de que ese dinero es suyo. Apropiense porque en cualquier momento, y mirá. Y es lo que está pasando, porque yo me acuerdo que hablábamos en su momento con Cristian Larraúde, y que él, antes de asumir, me dijo que iban a subir los impuestos. Ellos no lo llaman impuestos, lo llaman cotización. Claro. 4 puntos de cotización. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos se quejaban porque no les alcanzaba plata a los jubilados. Y lo cual es lógico, porque cuando eran ese aporte durante 40 años, Chile era re pobre. Entonces, cuando aportaban hace 30 años, hace 40 años, que son los aportes más importantes por un sistema de capitalización, los primeros aportes son los que rinden más por el interés compuesto. Pero en esa época Chile era muy pobre, entonces los aportes de la gente eran muy bajos. Ahora comparan contra los salarios actuales, que son mucho más altos. Salieron de la pobreza, que tenés mucho más altos salarios. Entonces dicen, sobre estos nuevos salarios, en lugar de tener 82% como Argentina, tienen 40%. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el problema? Sí. Y entonces empezaban a pedir soluciones y a pedir, dame más. Y por supuesto todo el mundo quiere tener más. Y Piñera, que es un gobierno teóricamente de derecha, hace una política de izquierda. Lo que hace es, pone impuestos para agregar una jubilación solidaria. Ahora esos 4 puntos de impuestos que le pone, se le pone a las empresas teóricamente. Pero cualquier economista novato sabe que esos 4 puntos van a ser baja de salarios. Claro. Entonces el salario crece menos. Entonces a la gente le falta plata en el bolsillo. Entonces sube un poquito la tarifa y hacen todo este escándalo. Baja de salarios o aumento de precios, digo, da lo mismo. De alguna manera eso no termina en el empresario, digamos. Eso es baja de salarios, porque a la larga es baja de salario. Bueno, sí, claro. claro. Impuestos sobre el salario, te baja el salario real. Sí, el real, claro, sí, totalmente. El salario real baja. Con lo cual, o si quieres, si venía subiendo, sube menos. Sí. Y vas teniendo problemas. Y después, o sea que tenés varios temas juntos. Uno fue el aumento de los impuestos de Bachelet, sobre eso, aumento de impuestos de Piñera. Pero que la gente cree que esos impuestos van a las empresas y después te falta plata en el bolsillo y no tengo que hacer llegar a fin de mes. Cuando no llegan a fin de mes, entonces subieron un poco las tarifas del subte, mínimamente, 3,75%. Por ejemplo, en Uruguay subieron 6%, y como hay un gobierno de izquierda no pasó nada.
pero acá 3,75% hicieron un enorme barullo. Pero sobre eso tenés todo el adoctrinamiento marxista, de décadas, también en Chile. Claro, bueno. Y por supuesto hay problemas reales. Cuando la gente mejora, pide más. Y eso es natural, eso pasa en todas partes del mundo. Por ejemplo, el presidente Lagos, le decían, se le quejaban, decían, ¿por qué cuando nos dio las casas lo leí. no nos puso cocheras? Sí. ¿No? Y dice la respuesta, dice, bueno, nunca se nos ocurrió. ¿Qué podría haber imaginado yo? Claro. Claro. Ahora tienen auto y se enojan y te piden más. Claro, pero la demanda no deja de ser, no es de clase media la demanda, porque no es no es un déjame hacer consciente, es dámelo hecho. Sí, hay ¿No es cierto un tema que obviamente que es difícil, que en el mundo moderno todo el mundo tiene la capacidad de ver lo que hacen otros países y demás. Y cuando vos ves que otros tienen acceso a determinadas cuestiones, automáticamente querés tener acceso sobre lo mismo. O sea que hay demandas que muchas veces la economía no está lista para poder proveerlas. Sí. Y viene mejorando, porque en Chile bajó la pobreza del 45% al 8%. El índice Gini, que es el que mide la desigualdad, mejoró lento, pero mejoró. Es decir, que si todos aumentaron un poquito más los que están más abajo. Es decir, porcentualmente aumentaron un poco más los que están más abajo. Pero eso es la medida en números. En la realidad es muchísimo más potente en la reducción de la desigualdad. Porque cuando vos tenés cierto nivel de vida, por ejemplo, ganás $40.000 al año, si duplicás a $80.000 al año, vivís muy bien, pero la verdad es que no es tan diferente. Claro. Cuando vos vivís con $800 al año y pasás a 1.600, la diferencia es enorme. Sí, totalmente. La diferencia, cuanto más abajo estás, sí. Cambiar de tener $1 más por día es un montón. $2 más por día. Cuando vos pasás, hace la diferencia más que el marginal, digamos. Sí. Porque si vos ya tenés cubiertas las principales necesidades, o sea, la diferencia entre Bill Gates y Agustín Echevarne en dólares, en el índice Gini, es inmensa. Él tiene $90.000 millones. Tengo bastante menos. Pero si vos mirás cómo vive Agustín Echevarne o cómo vive Bill Gates, vivimos igual. Te levantás a la mañana, abriste esa agua corriente, caliente, fría, tengo calefacción, tengo una linda cama, una linda casa, como mejor porque mi mujer cocina fenómeno. Es decir, no hay mucha diferencia. Viajo en avión, viaja en avión privado, cuando viajo en avión público, y el avión público tiene menos riesgo que el de él, que es privado. O sea, realmente no hay grandes diferencias. Es verdad, él anda en Tesla, a mí me gustaría tener un Tesla. Claro, pero bueno. Pero viste, la velocidad del Tesla es la misma que el mío, porque tenemos límite de velocidad en la calle, y aire acondicionado yo también, viste, radio, elijo la radio que me gusta a mí. O sea, no hay grandes diferencias de vida, por más que haya enormes diferencias de dinero. Es una buena manera. Y hay problemas puntuales, los que universitarios que se endeudaron. Eso es un problema puntual. Eso es real, eso hay que mirar cómo se soluciona perfectamente, pero ahí a salir a incendiar edificios, no. No, totalmente. O de ahí a reformar la Constitución, ¿no? Pero bueno. Exactamente. ¿Qué va a hacer? Agustín, te agradezco muchísimo por la charla. Un placer. Saludo grande. No.